En esta oportunidad me tocó tocar el tema de trauma abdominal con un enfoque semiológico para poder orientar a los alumnos sobre esta situación bastante frecuente en nuestros medios, que es el traumatismo por accidente, ¿verdad? U otro motivo. Dentro de esta presentación vamos a tocar varios temas relacionados con semiología. Pero antes de iniciar, solamente recalcar que esta presentación no conlleva ningún conflicto de interés. El contenido de la presentación e ilustraciones tiene un objetivo único, que es favorecer, ayudar al aprendizaje del estudiante. Al culminar la presentación, el alumno deberá, los objetivos a ser cumplidos son identificar las regiones abdominales críticas que están relacionadas al trauma, identificar pacientes que tienen un riesgo de lesión abdominal en base a la semiología, en base al interrogatorio, el examen físico, conocer esos datos semiológicos ya previamente antes de poder aplicarlos y adquirir esos conocimientos fundamentales ya relacionados a la inspección, palpación, percusión, auscultación y llevarlos a la práctica en el futuro. Conocer el papel fundamental en este caso de los métodos auxiliares de diagnóstico, que realmente tienen un papel bastante importante. Antes de iniciar, los puntos claves desde donde tenemos que partir. ¿Por qué es tan importante hablar como una clase sola del trauma abdominal? En primer lugar, el punto clave es el reconocimiento del traumatismo. Es un poco dificultoso. ¿Por qué? La presencia de una lesión de una víscera hueca o un órgano sólido dentro del abdomen a veces es de difícil reconocimiento. Estados dificultan la evaluación del paciente, como el paciente en estado etílico, el consumo de drogas, lesiones medulares o una hemorragia importante. Otro dato importante es que muchas veces, como el continente abdominal puede alojar una gran cantidad de sangre en una hemorragia sin manifestar grandes cambios externos en el paciente. Y el otro punto que se suma a esto es el de presencia de lesiones retroperitoneales, que muchas veces pueden pasar desapercibidas. En la actualidad, ¿qué datos debemos conocer? Sabemos que esto es semiología, pero no podemos nosotros separar demasiado, pero vamos a hacer énfasis sin dejar de hablar de epidemiología. Nosotros no podemos dejar de tocar semiología sin hablar de la parte epidemiológica, sin hablar de la relación médico-paciente, sin poder tocar los aspectos médico-legales. Eso va a estar constantemente en nuestras conversaciones. Las lesiones abdominopélvicas que no son reconocidas a prima facie son la segunda causa de muerte prevenible, donde en primer lugar se encuentran los traumas torácicos. Comparando el traumatismo abierto con el traumatismo cerrado, son más frecuentes los traumatismos abiertos de abdomen. En caso de heridas punzantes, por ejemplo por puñal, resultan más lesionados. Ahí les dejo el porcentaje por una cuestión de practicidad de tiempo. El órgano más lesionado es el hígado, le sigue el intestino delgado, el diafragma y el colon, en orden de frecuencia. Las heridas por proyectil de arma de fuego, más lesionados en primer lugar el intestino delgado, le sigue el colon y por último el hígado. En el caso de los traumatismos cerrados, el órgano más frecuentemente afectado es el bazo, seguido por el hígado e intestino delgado. Cuando un paciente es sometido a una laparotomía, a una cirugía del abdomen por un trauma cerrado, el 15% de los mismos se encuentran un hematoma retroperitoneal. Recordar la anatomía, porque esto va a ser parte de nuestra semiología. Nuestra inspección se va a basar en que nosotros podamos definir correctamente las regiones del abdomen. En primer lugar, el abdomen como una cavidad, como un continente, está formado por ciertos límites, ese continente. Hacia arriba el diafragma, hacia abajo la pelvis, por delante la pared abdominal, con la estructura está rígida, múscula aponeurótica, y por detrás la columna lumbar. En realidad la cincha, ¿verdad? Esta cincha músculo aponeurótica, ¿verdad? Sirve para alojar a los órganos, ¿verdad?, dentro del abdomen. La pared anterior, definir correctamente los límites de la misma, por arriba el reborde costal, la apófisis xifoide, por abajo los ligamentos inguinales, la sínfisis y el pubis, los músculos del abdomen, que forman la parte anterior, la pared propiamente dicha, que están a los lados marcados por ambas líneas axilares anteriores.
Otro punto importante, que el continente abdominal está separado a su vez por el peritoneo posterior en una cavidad intraabdominal o intraperitoneal y el retroperitoneo. Estas son las lesiones que muchas veces están presentes, pasan desapercibidas y muchas veces el desenlace es fatal. Ahí se puede observar la imagen, esta línea blanca marcada en una tomografía axial computarizada. Se puede observar entonces lo que se encuentra hacia abajo, en este caso es posterior de la pantalla, se ven los órganos retroperitoneales. Y vamos a ver cómo estudiar o cómo dividir a estos órganos. ¿Qué son las zonas del retroperitoneo? Estos órganos retroperitoneales fueron divididos en zonas, que es sumamente importante para poder establecer el trauma, el sitio del trauma y el órgano potencialmente afectado. Tenemos la zona 1, que es la zona central, que tiene por límite hacia arriba el diafragma, hacia abajo tenemos la bifurcación de la aorta, donde se encuentran órganos extremadamente importantes como la aorta, el origen, ¿verdad?, de los grandes vasos, el duodeno, páncreas. Sabemos entonces cuáles son las lesiones potenciales o sea, los órganos potencialmente afectados en un traumatismo retroperitoneal. La zona 2, que son lateral, que son ambas, tanto a la derecha como a su izquierda, como pueden observar en la presentación, tenemos entonces limitados hacia arriba por el diafragma, donde se encuentra realmente ahí en el lado derecho el colon ascendente, en el lado izquierdo el colon descendente. Tenemos los vasos renales, la fascia de Toll, que justamente permite que sean estructuras no móviles. Importante solamente recordar que en esas zonas, la zona 2 o la zona lateral, se encuentra la glándula suprarrenal, el riñón, los vasos renales, los uréteres, el colon ascendente y descendente, como ya les dije. Y la zona 3, que es la zona pélvica, limitada por la pelvis hacia abajo, la bifurcación de los grandes vasos, donde se encuentran los vasos ilíacos, el uréter distal o los uréteres distales y la parte distal del colon sigmoide. Esto es importante recordar desde hoy. Esto se aplica siempre. Poder definir cuál es la zona del retroperitoneo que está afectada. La región toracoabdominal acá se suma justamente por la importancia, la relación estrecha de pulmones, diafragma, abdomen. Marcar esa zona. Cuando nosotros recibimos un paciente, verificar de que sea un trauma tóraco-abdominal, no quedarnos, ¿verdad?, con esos cuadrantes, que con mis alumnos por lo menos ya pude repasar los cuadrantes del abdomen. No, acá cambia. La región tóraco-abdominal, por una cuestión anatómica, tenemos que considerar un margen, una línea, empezando por arriba, por una línea imaginaria que pasa por ambos pezones hacia arriba, y se dirige hacia atrás, ¿verdad?, con otra línea imaginaria que es la que pasa por la región infraescapular, tiene el reborde costal, ¿verdad?, como límite inferior. Y la línea axilar posterior sería su siguiente límite. La región toracoabdominal es importante evaluarla. Podemos nosotros tener traumatismos torácicos, traumatismo diafragmático y traumatismo abdominal en un mismo paciente. Entonces, hablar con propiedad. ¿Dónde ocurrió el traumatismo? Región abdominal anterior o un traumatismo tóraco-abdominal, o se observa una lesión retroperitoneal en zona 1, en zona 2 o en zona 3. El objetivo básicamente es ese. Dentro de la evaluación abdominal y pélvica, hay algunos datos importantes que nosotros tenemos que recabar. Es decir, el mecanismo con el cual se produjo la lesión, el tipo de lesión, en la localización de la misma y sobre todo el estado hemodinámico del paciente. O sea, nosotros no tenemos que olvidarnos de que nosotros siempre tratamos con un paciente, no tratamos con paredes ni con estructuras, principalmente con un paciente. El estado hemodinámico es fundamental antes de tomar una decisión sobre qué realizar después. Con respecto a los tipos de traumatismo, tenemos los traumatismos abdominales que pueden ser abiertos o cerrados. Es decir, hay solución de continuidad del abdomen, ¿verdad?, de una región del abdomen. Entonces nosotros podemos referirnos a, como grandes grupos, los traumatismos pueden ser abiertos o cerrados. Si comprometen si hay o no una solución de continuidad
de la pared abdominal anterior. En cuanto a los mecanismos de lesión, porque pueden resultar, la cuestión es que dependiendo del mecanismo puede terminar resultando en un traumatismo simplemente cerrado o un traumatismo abierto por un estallido, por ejemplo, dependiendo de la fuerza, la velocidad con que se produce el golpe o la lesión. En cuanto a los mecanismos, un paciente puede sufrir un trauma abdominal por un golpe directo, por un aplastamiento, por una reacción de desaceleración, por una lesión penetrante o por explosión, que es un punto que puse justamente por lo que ocurrió en estos días, teniendo en cuenta la fecha, en Beirut, Líbano. Entonces, no tenemos que dejar las cosas que parecen menos importantes o menos relevantes, siempre se las tiene que tener en cuenta porque uno nunca sabe qué puede ocurrir en el futuro. Los traumatismos cuyo mecanismo de lesión es el golpe directo, hay una compresión de una estructura contra el abdomen. Esto produce una deformación en los órganos, pueden producir laceración, ruptura de cápsula, producir hemorragia de órganos sólidos o de órganos o vísceras huecas. El hecho de que exista una potencial contaminación e infección justamente es porque el contenido dentro del mismo, como en el caso del estómago, por ejemplo, puede llegar a producir una infección, un proceso inflamatorio abdominal agudo. Algunos ejemplos entonces podemos mencionar un golpe contra el borde inferior del volante, contra la bicicleta o motocicleta. Los ejemplos creo que Paraguay nos da de más, ¿verdad?, sobre los mecanismos de lesión lastimosamente. Las lesiones por aplastamiento pueden producir estallidos dentro de estructuras, dentro de las vísceras huecas dentro del abdomen, laceración, hemorragia. En el caso de órganos sólidos, también la posibilidad de una contaminación eventual e infección se puede dar en accidentes automovilísticos, caídas de gran altura, en los derrumbes y terremotos. Acá podemos ver una tomografía axial computada, ¿verdad?, donde se ve una lesión, ¿verdad?, en el hígado. La desaceleración, la cual es producida por un movimiento diferencial en nuestras partes fijas y móviles del cuerpo que pueden producir los mismos tipos de lesiones, solamente que el mecanismo involucrado es distinto. Todo puede producir exactamente las mismas lesiones. Una lesión penetrante, que nosotros vemos con bastante frecuencia, pueden ser por heridas por arma blanca, heridas por proyectil de arma de fuego. En este caso pueden ser, si son de baja energía, las balas pueden producir una laceración, hemorragia. En el caso de los proyectiles producen lesiones dependiendo mucho de la distancia de donde se dispara, de la trayectoria, de la posibilidad de cavitación y fragmentación que tiene el proyectil. Entonces hay que definir todo eso, ¿verdad? Si fue escopeta o si fue una pistola, la cinética del trauma no es el objetivo. Tendremos oportunidad para hablar de la cinética del trauma, pero no podemos pasar a semiología sin tocar esto porque la inspección, como se pueden dar cuenta, es una herramienta fundamental. Tenemos que mirar al paciente. Para eso, conocer las referencias anatómicas. Una vez que conocemos las referencias anatómicas, observamos. La inspección acá se hace fundamental. No pensando en el abdomen como solo, como única estructura. Hay que pensar en el paciente como un todo. Las explosiones, que pueden ser por armas de fuego o explosivos, pueden tener un impacto enorme y pueden resultar en heridas penetrantes, lesiones cerradas, estallidos intraabdominales. Esta es una imagen, ¿verdad?, de lo que ocurrió esta semana. Simplemente a modo de mencionar el impacto, bueno, y la situación en la que ellos están, ¿verdad?, que no podemos dejar de mencionar y tocar la realidad que nos toca vivir en la clase. Me parece que también es siempre una buena oportunidad. Que los médicos estemos actualizados en todas las aristas, me parece muy importante. Una vez que nosotros pudimos establecer el tipo de traumatismo, dónde se produjo el traumatismo, el mecanismo involucrado, nosotros vamos a poder identificar de forma precoz y no de forma tardía esas lesiones que habíamos dicho que tienen un porcentaje bastante importante de lesiones inadvertidas. Vamos a poder reducir eso porque vamos a poder pensar de qué se trata.
Y por otro lado, en la otra mano está orientar el estudio de diagnóstico, no empezar a pedir todos los métodos auxiliares disponibles y saber si necesita o no necesita, si corresponde o no corresponde. Porque si el paciente necesita una transferencia de urgencia, un traslado a un centro de mayor complejidad, se debe realizar ese traslado y no nosotros orientarnos en los estudios diagnósticos, que son innecesarios en ese caso. Para poder continuar en la parte semiológica propiamente dicha, en el contexto del trauma abdominal hay una primera parte, una parte previa, que es la atención primaria del politraumatizado. Antes, en realidad, todo sucede en un mismo tiempo. Yo no quiero tratar de meterme mucho en esto, pero no puedo dejar de mencionarles que mi paciente con un trauma abdominal, antes de haber hecho esa evaluación más específica, yo tuve que hacer la atención primaria de un paciente politraumatizado. De hecho, que la referencia principal de esta presentación está en base al ATLS, que es un programa, ellos ofrecen cursos, es americano, es Advanced Trauma Life Support, donde es un soporte avanzado, soporte vital avanzado del trauma. Esto evidentemente está dictado, está manejado por el The Committee on Trauma y American College of Surgeons, que es el Colegio Americano de Cirujanos, el Comité de Trauma, quienes se encargan de ir innovando, actualizando y estableciendo las pautas, ¿verdad?, que particularmente sigo, y hay cursos que se realizan, de ahí a que les mencioné que no hay conflictos de intereses, sino simplemente el aclarar el origen de la información, porque eso es importante para ustedes, para una lectura posterior. En fin, la atención primaria, ¿en qué se basa? En lo fundamental. Nosotros queremos primero la vida, después los órganos. Entonces, nosotros, la vida es mantener A, vías aéreas con restricción, vías aéreas permeables con restricción de movimiento de la columna cervical. B, también viene del inglés, que es ventilación, oxigenación, air, breathing. Y C, la circulación y control de hemorragia. D, disabilidad neurológica, si tiene alguna alteración de la conciencia. Y exposure, que es la exposición del paciente, es decir, descubrir al paciente para poder evaluar esas lesiones asociadas al trauma. Y acá continuamos nosotros con lo nuestro, que es la evaluación secundaria del politraumatizado, que incluye lo que habíamos visto ya en algunas de las prácticas que hemos tenido: la historia clínica, el examen físico, aparatos y sistemas, métodos auxiliares que podemos recurrir y la estabilización definitiva de nuestro paciente. En cuanto a la semiología, la evaluación implica la historia clínica, el examen físico, definir si esta urgencia, si el paciente necesita ir a quirófano, no dar vueltas en la evaluación, recurrir a los métodos auxiliares de diagnóstico y el estado hemodinámico del paciente, que nos va a definir justamente la necesidad de urgencia de cirugía. Recordar siempre, saludar cuando se entra, saludar al paciente, pedir permiso al paciente. No podemos nosotros irrumpir y tocarle y hacerle maniobras, porque son muchas maniobras importantes, decisivas para el paciente, pero tenemos que mantener una comunicación, tenemos que fluida, generar la confianza en el paciente, explicar. Muchas veces, por una cuestión del estado de conciencia y los factores que yo mencionaba anteriormente, pueden afectar, pero en la mayoría de los casos el paciente se va a mostrar colaborador. ¿Quién más que él va a querer que hagamos lo mejor por él? Posicionar correctamente al paciente para una correcta evaluación. Quiero encontrarles haciendo evaluaciones con pacientes mal posicionados, se distorsiona la anatomía, se distorsiona los puntos de referencia. Y cubrir al paciente constantemente. El paciente tiene que estar cubierto, no solamente por pudor. Acuérdense que el estado de una hipotensión, la frialdad, esto no favorece al paciente. Entonces, mantener la temperatura del ambiente y mantener cubierto al paciente. Dentro del interrogatorio, yo les pongo una lista de cosas, de algunos tips, digamos, que van a tener que indagar y preguntar. Si fue vehicular, la velocidad, qué tipo de colisión fue, frontal, lateral, en el caso de las motos, si hubo casco, si usó casco o no usó casco, la pérdida o no de conocimiento, el despliegue del airbag o las bolsas de aire, la posición del paciente, si el paciente fue
despedido hacia afuera, si el paciente quedó en el vehículo, el estado de los otros ocupantes nos va a dar una noción de la velocidad y la fuerza del impacto, si hubo una caída, de qué altura fue la caída, la información que puedan proporcionar los terceros y también muchas veces los paramédicos, los que pudieron proveer la atención prehospitalaria, pueden ofrecer datos bastante importantes. El momento en que se produjo una lesión penetrante, estamos hablando de un objeto contaminado que entra a la cavidad abdominal. ¿En qué momento? ¿Hace cuántas horas? ¿Qué tipo de arma fue? El objeto penetrante, el cuchillo, pistola, rifle, escopeta, por lo que ya le dije anteriormente. Evaluar los orificios de entrada-salida en el caso de proyectiles. ¿Qué distancia hubo entre los disparos y el paciente? Si hubo hemorragia en la escena y la cantidad, si se puede estimar. La magnitud del dolor abdominal, dónde se localiza el dolor abdominal, y muchas veces la presión de las explosiones pueden producir lesiones viscerales. Ojo, explosiones no necesariamente va a ser un traumatismo abierto, puede ser cerrado por una sobrepresión que se produce en el lugar de la explosión. Y lo que insisto con mis alumnos es, la más importante herramienta semiológica son los signos vitales. Tomar en serio, registrar correctamente la presión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura. Les puse a propósito los signos vitales alterados porque haciendo la suposición de que es un paciente que ingresa a la urgencia, va a llegar hipotenso, taquicárdico, taquipneico, temperatura a lo mejor puede estar normal, puede estar baja, pero es el estado y tiene que llamar la atención. Se me pasó acá, está mal el paciente, entonces no olvidar, el paciente que llega así no está nada bien. El examen físico tiene que seguir la secuencia sistemática, que ya estuvimos hablando, la inspección, la palpación, ordenadamente, percusión, ocultación, pero el abdomen un traumatismo abdominal no se limita a una lesión abdominal. Hay órganos específicos que pueden, si hacemos un buen examen físico, hablarnos o gritarnos de que hay un traumatismo intraabdominal. Evaluar pelvis, evaluar región glútea, evaluación de la uretra al periné y examen rectal y vaginal, así es el caso. Estos resultados, ya sean positivos o negativos, todos tienen que estar registrados. O sea, no es el objetivo acá hablar de cómo hacer una historia clínica, pero insisto, los datos negativos también son de valor. Da una noción de que el estudiante, el futuro médico, pensó, preguntó y descartó, lo cual me parece demasiado importante. El examen físico abdominal, cuando van a tratar de recabar la información, una vez que tengan, van a empezar a inspeccionar al paciente en base a lo que ustedes preguntaron. Examinar el abdomen completo, la parte de pecho, tórax abdominal, perineo, ver si hay abrasiones, contusiones, laceraciones, alguna herida penetrante, algún cuerpo extraño empalado puede ser también el caso, evisceración por trauma, ¿verdad?, del epiplono, del intestino. Hay casos también cuando, ¿verdad?, en la evisceración sale el órgano, ¿verdad?, sale, por ejemplo, el intestino por el sitio de la lesión, ¿verdad?, por una herida de arma blanca, por ejemplo. En el caso de los proyectiles, tratar de identificar el orificio de entrada y salida para estimar una trayectoria. Inspeccionar flanco, y ahí continuamos con la parte más hacia abajo, escroto, meato uretral, la zona perianal, ver si no hay restos de sangre o sangrado activo, algún edema o algún hematoma. Una laceración en el perineo, la vagina, el recto o las nalgas, muy fácilmente puede hablar de una fractura pélvica. Los pliegues, esto solamente para que les llame la atención, los pliegues de piel en pacientes obesos pueden enmascarar lesiones penetrantes, aumentar la dificultad de evaluar el abdomen y la pelvis. Estuvimos nosotros conversando esta semana, tuvimos una práctica con los chicos sobre todo lo que nosotros vemos como maniobras semiológicas, todo es estándar, estamos hablando de un paciente estándar. Obviamente, cuando estudiamos anatomía, vemos que hay relación con el panículo adiposo de las estructuras, entonces se orientan en base a eso.
porque tiene que haber el tejido adiposo conjuntivo entre las estructuras. Los extremos pueden distorsionar o pacientes obesos o pacientes muy delgados que tienen poco tejido graso, puede distorsionar algún hallazgo o la posición de alguna estructura. Entonces, tener en cuenta eso, lo cual no significa, a este paciente no le voy a evaluar porque no voy a encontrar. No, se realiza y se busca la forma de conseguir datos positivos de valor. La palpación, como siempre, superficial profunda. El paciente puede llegar con una defensa, los traumatismos abdominales inadvertidos puede llegar con una defensa que llama, ¿verdad?, a indagar un proceso de irritación peritoneal. Si el paciente ya tiene una defensa involuntaria, estamos casi seguros ahí de que una irritación peritoneal no tenemos que estar manipulando y tocando. Lo mismo en el caso de trauma pélvico. Si tenemos indicios de que el paciente tiene traumatismo pelviano, no tenemos que estar movilizando la pelvis porque un coágulo puede estar conteniendo una hemorragia y esas maniobras nuestras innecesarias pueden precipitar de vuelta el sangrado. En caso de pacientes embarazadas, tratar de determinar la edad fetal. La percusión, vamos a evidenciar la irritación peritoneal en caso de realizarla, y la auscultación, recordar que los ruidos intestinales, su ausencia o su presencia no necesariamente indica que hay una lesión. Una vez que concluimos, repito, cubrir al paciente. No por pudor nada más, como ya les dije, porque el paciente tiene que estar en una temperatura adecuada. Y a dejar de lado el egoísmo con el aire de la urgencia, que tiene que estar en una temperatura adecuada. Eso vamos a ver, creo, en cirugía en el siguiente semestre, sobre las condiciones del quirófano o del lugar donde se le va a manipular a un paciente. En cuanto al trauma pélvico, estamos hablando de traumatismo abdominopélvico, algunos puntos importantes que quiero mencionar. La hemorragia puede ocurrir rápidamente. Tenemos que identificar un trauma pélvico en la brevedad. Si tenemos un paciente con hipotensión, probablemente un sangrado, y ya descartamos las demás posibilidades de origen de esa hipotensión, es un trauma pélvico con mucha probabilidad. Y algunos datos físicos que nos sugieren, que es la discrepancia en la longitud de los miembros, una deformidad rotacional de una pierna sin una fractura obvia. La palpación suave puede darnos, ¿verdad?, el relieve puede inclusive hablarnos de la presencia de fractura pélvica. Y también la presencia de anomalías neurológicas en extremidades inferiores, heridas abiertas en los flancos, perineo, vagina, y en el recto puede hablar de una inestabilidad de la pelvis que produce esa lesión. La radiografía de pelvis, si es que es necesaria, es un método auxiliar de diagnóstico bastante confiable. Las evaluaciones concomitantes que no podemos olvidar, es decir, no es inspeccionar abdomen como tal, como hacemos en cirugía, bolsas escrotales, si en la región, los orificios herniarios están o no libres, si no hay cicatriz, no. Esto va un poco más, porque otros hallazgos pueden sugerir el trauma dentro del abdomen. Por eso se insiste con el abdomen, el traumatismo cerrado, el traumatismo retroperitoneal, justamente porque tenemos que ir buscando otras cositas, y eso es la semiología en este contexto. Examen uretral, examen rectal, vaginal y el examen glúteo. ¿Qué datos importantes pueden proveernos? Datos importantes como hallazgos relacionados a una lesión uretral. Si nosotros encontramos sangre en el meato uretral, equimosis en el escroto, hematoma escrotal, hematoma peritoneal. Porque acá es importante saber también lo que no hay que hacer, no solamente lo que hay que hacer. Tenemos un paciente con estas características, no le pongan sonda vesical, no se le coloca. Podemos nosotros agravar la situación. Una hematuria, por ejemplo, es sugestiva de un traumatismo y puede estar afectando el tracto genitourinario, incluyendo el riñón, los uréteres y la vejiga. Estamos hablando de una probable lesión retroperitoneal, digo bien, o una lesión intraabdominal, o justamente una lesión en la uretra, la porción más distal de la uretra. La ausencia de hematuria tampoco descarta, pero no colocamos si nosotros encontramos alguno de estos hallazgos. En caso que el paciente necesite
hacemos una talla vesical, una punción suprapúbica, una talla vesical, que tampoco es el objetivo de la clase, pero no puedo dejar de mencionarlo. Pasa que no podemos hablar de problemas sin solución, entonces van de la mano, pero hacemos un enfoque en semiología. El examen rectal, conocer cómo realizar y qué buscar. Se evalúa el tono, evidentemente, la integridad de la mucosa, relieves se identifican o la presencia, la palpación evidente de fracturas. La palpación de próstata, próstata móvil no necesariamente indica una lesión uretral. Y en heridas que son penetrantes debemos evaluar el tono del esfínter, buscar si hay sangre después en el dedo del guante, que podrían sugerir una lesión intraabdominal o una perforación intestinal. El examen vaginal, si amerita, también podemos detectar fragmentos óseos de la fractura que pueden lacerar la vagina, producir sangrado. Entonces, el tacto vaginal lo realizamos cuando hay presencia de una laceración o detección de una laceración en el complejo perineal, o cuando hay una fractura pélvica concomitante o herida por proyectil de arma de fuego en la pelvis. Y en caso de mujeres que, en general, pero hablando de examen vaginal, si la mujer no puede responder, no se comunica con nosotros y en caso de que esté menstruando, debemos examinar la vagina por si exista tampones o alguna dentro de la vagina. Entonces, es una de las recomendaciones de la ATLS. El examen glúteo, la región glútea que se extiende desde las crestas hasta los pliegues de los glúteos, las lesiones penetrantes en región glútea se están asociando en 50% a lesiones intraabdominales, por eso es importante observar. No dejen de mirar. Tienen que mover al paciente, pero cuidado, si un traumatismo pélvico estamos sospechando, altamente sospechoso, vamos a tratar de ir parte por parte. Algunos datos importantes, porque recalco, lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer, es importante mencionar, porque también forma parte, estamos en una urgencia, nosotros tenemos que actuar. Entonces, luego de hacer la evaluación primaria, que es el ABCDE, que les había mencionado anteriormente, ya se hace la colocación de catéteres por la importancia que tiene. La sonda nasogástrica, la sonda vesical. La sonda vesical principalmente porque es nuestra forma de calcular el estado del paciente en cuanto a los ingresos y egresos, la diuresis del paciente, un paciente que está con una hemorragia, con un shock hipovolémico. Nosotros tenemos que mantener una diuresis para evitar el compromiso de órganos. Entonces, monitorear la producción de orina. Si tenemos sospecha de trauma uretral, no colocamos. Tiene también otras aplicaciones que es para la retención aguda de orina o para la descompresión de la vejiga si vamos a hacer un lavado peritoneal diagnóstico, que en breve les voy a dar una pincelada de lo que es. Y ya les hablé de la talla o la cateterización suprapúbica. Acá me aceleré un poco porque hablé ya de sonda vesical. No menos importante es la colocación de la sonda nasogástrica. La distensión gástrica aguda asociada al traumatismo alivia. También se usa en el caso previo, antes de realizar un lavado peritoneal diagnóstico, reduce el riesgo de broncoaspiración, ¿verdad?, por parte del paciente, pero no lo ponemos en nasogástrica en caso de fracturas de la base de cráneo o fracturas faciales severas. No se coloca la sonda nasogástrica. Como parte de nuestro arsenal, por lo menos tienen que saber hoy que existe una ecografía, que existe un lavado peritoneal diagnóstico, que existe una tomografía computada y cuáles son los casos que yo debo indicar. La radiografía es lo que está más al alcance, da datos muy importantes. Siempre que uno hace el diagnóstico de la urgencia, de que el paciente tiene que ingresar a quirófano de forma urgente, uno va a poder utilizar los demás recursos diagnósticos. Una vez que descartaste la posibilidad de una laparotomía de urgencia, entonces podemos recurrir a estos métodos auxiliares, que es la ecografía FAST, que no es FAST de rápido el inglés, sino que en realidad son las iniciales de la sigla Focused Abdominal Sonography for Trauma, que
tiene su objetivo que vamos a mencionar a continuación, y en qué casos nosotros vamos a tratar de recurrir a estos métodos auxiliares. Si el paciente está con sensorio alterado, si tiene alteraciones de la sensibilidad, si hay alteración o lesión de estructuras adyacentes como costillas, la pelvis, la columna vertebral lumbar, el examen físico es dudoso, no nos dejó hacer correctamente el examen físico del paciente, y hay una señal o una impronta del cinturón de seguridad que puede haber una lesión intestinal. La radiografía en el trauma abdominal, importantísimo, porque muchas veces el hemotórax, neumotórax o neumoperitoneo no se detecta de buenas a primeras. Entonces, si ya descartamos una cirugía, una urgencia quirúrgica, podemos recurrir a la radiografía de tórax AP. La de pelvis en posición supina, si el paciente está en buen estado hemodinámicamente y no conseguimos nosotros todavía detectar el origen del sitio de sangrado, podemos recurrir. Paciente con hemodinamia inestable, ustedes ya saben que esto les quede grabado. Paciente hemodinámicamente inestable, no tenemos que jugar con los métodos auxiliares, menos acá en Paraguay, nos disponemos nosotros para todos los pacientes, porque ese es un punto importante. No piensen que se pueden utilizar todos los recursos disponibles por ese paciente. Uno tiene que pensar que viene otro después y otro después. Y si tengo criterio y sé elegir para quién va cada cosa, nosotros estamos ahorrando bastantes cosas. Por eso se aprende demasiado en una clase, porque hay muchos puntos que ustedes tienen que tenemos que transmitirle nosotros, lo que estamos a cargo de tratar de transmitir nuestro poco conocimiento para lo que es todo esto que es gigantesco. Esto es una especialidad, trauma es una especialidad. Entonces, continuando, la ultrasonografía, que es la ecografía FAST, que ya les mencioné, es rápida, es fiable, no invasiva, en manos de profesionales capacitados, tiene datos muy importantes. Lo que hace es detectar presencia de líquido libre, es decir, mi paciente, yo no estoy viendo que no está hemodinámicamente inestable, está estable, pero estoy viendo que sus parámetros se están alterando. Entonces hacemos una ecografía en el contexto de un trauma. De hecho, en muchos centros se realiza de rutina. Paciente que tiene un politraumatismo, accidente de tránsito, ecografía FAST cuando llega para ver si hay líquido libre en cavidad. ¿Por cuál razón? Por uno de nuestros objetivos, llegar antes, detección precoz de los traumatismos cerrados. Con esta ecografía vamos a poder nosotros identificar líquido en el saco pericárdico, adelantarnos a un taponamiento cardíaco, a una manifestación ya avanzada del taponamiento, la fosa hepatorrenal, traumatismo hepático, la fosa esplenorenal, traumatismo esplénico, fondo del saco Douglas, donde también se puede acumular líquido. Perdón por alguno que otro error ortográfico, uno cuando se esmera a veces igual la pifia. El lavado peritoneal diagnóstico, que ya les había mencionado más de una oportunidad anteriormente, es un estudio también que sirve para identificar la presencia de hemorragia, ¿verdad? Se utilizan la sonda nasogástrica, el catéter urinario para evitar complicaciones, y nosotros vamos a recurrir a el lavado en pacientes que están hemodinámicamente inestables con traumatismo abdominal cerrado o pacientes con trauma penetrante con múltiples trayectorias. Espero poder explicarles la técnica en la cátedra que corresponde, en el momento que corresponde, porque si no nos vamos a perder en la presentación. La tomografía computada con contraste ya le da la pauta de que eso lleva tiempo. Entonces hay indicaciones precisas. Pacientes con hemodinamia normal, no hay indicio de una necesidad de la laparotomía de urgencia. No recurrir a la TAC si vamos a tener que nosotros movilizar al paciente, saber elegir en qué paciente realizar. Pero nos vienen informaciones muy importantes sobre el sitio puntual del traumatismo. Las indicaciones de laparotomía, si bien no es el objetivo de semiología, nosotros con que ustedes lleguen hasta estos métodos auxiliares estamos satisfechos, pero esto es sumamente importante, saber en qué casos nosotros operamos. Es decir, espero que no sea el caso. Si todo lo anterior no se entendió o no se captó, esta diapositiva sí tienen que dominar. ¿En qué caso se realiza la laparotomía en el trauma abdominal?
La hipotensión, ustedes ya saben, herida por arma de bala también, evisceración de órganos en el contexto del trauma, las peritonitis, la presencia de aire libre, aire retroperitoneal, rotura diafragmática y las demás que ustedes van a poder leer con este material que les voy a proveer con mayor detenimiento. Y por último, mencionar, me encanta esta frase de Henry Brooks Adams, que los profesores afectan a la eternidad. Nadie puede decir dónde se termina su influencia. Esto en realidad es algo particular, algo mío. Los que todos afectan la eternidad, de buena o de mala manera. Pero acá lo importante es quedarse con aquellas personas, aquellos profesores que sí afectaron la eternidad de manera positiva. Y yo creo que todos al final, porque para mal o para bien, el resultado final tiene que ser bueno. Estamos acá nosotros para transmitir conocimiento, para poder ayudarle a ustedes, orientarles y por supuesto estar a las órdenes. Así que finalizamos hoy 6 de agosto la presentación y cualquier consulta me pueden escribir, se pueden comunicar conmigo, pueden mandarme un email al portobama@gmail.com y voy a estar contestándoles sin ninguna dificultad. Las referencias bibliográficas, no dejar de mencionar y terminamos la presentación en este momento.